Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a presentar la evidencia 3 de contabilidad gubernamental. Los integrantes son Lisette García, Fernando Gómez, Derlín Núñez, Liz López y quien les habla, Dayana Puente. Este presente informe tiene como finalidad analizar la estructura financiera y el ciclo presupuestario del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, el PRONAVEC. Esto se centra en dos componentes esenciales: las principales fuentes de financiamiento y las fases del gasto público, ya que a través del análisis de los asientos contables clave, pago universidades, subvenciones, este documento ofrece una visión detallada de la gestión transparente y eficiente de los recursos públicos destinados a garantizar el acceso a la educación superior. Como fuente de financiamiento de PRONAVEC tenemos lo que es el Tesoro Público, Recursos Ordinarios del Estado, RO. Proviene de la recaudación tributaria nacional, impuestos como el IGB, el impuesto a la renta, impuesto selectivo al consumo, derechos aduaneros, entre otros, que recauda la SUNAT. Estos recursos se centran en la Caja Única del Tesoro y luego el Ministerio de Economía y Finanzas, la MEF, los distribuye a los distintos sectores, como por ejemplo en programas de becas PRONAVEC. Tenemos un pequeño ejemplo: el gobierno a través del Ministerio de Educación, Destino Minedu, da un presupuesto récord de 1.450 millones para becas este 2025, beneficiando cada vez a más jóvenes en todo el país. También contamos con donaciones y transferencias, la DT. En el caso de Pronavec, sus donaciones provienen del Estado peruano. La MEF y Minedu son donaciones internas con el fin de ampliar el número de beneficiarios de becas y créditos educativos. Ejemplo: el presupuesto de beca 18 en 2025 ascendió a 1.060 millones, en parte gracias a transferencias adicionales. Le paso a mi siguiente compañera. A continuación, la fase del gasto público. En programación, esta es la primera etapa del ciclo del gasto público y aquí se planifica cómo se van a usar los recursos económicos. ¿Y qué hace? Define cuántas becas se otorgará en el año, decide qué programas priorizar, como por ejemplo la beca 18, la beca presidente, beca permanencia, etc. Estima cuánto presupuesto se va a necesitar para cumplir con estos objetivos. Como ejemplos está determinar el número de beneficiarios, cuántos jóvenes van a recibir la beca, calcular los costos de manutención, alimentación, transporte, materiales, etc. Y también establecer convenios con universidades para asegurar las vacantes. Luego está la aprobación. Aquí es donde el presupuesto planificado pasa a ser oficial y legal. Aquí se valida cuánto dinero recibirá Pronavec y se autoriza su uso. ¿Qué hace? El presupuesto de Pronavec se incluye dentro de la ley del presupuesto del sector público. Esa ley es revisada y finalmente aprobada por el Congreso. Y una vez aprobada, se convierte en una norma obligatoria que permite al programa usar esos recursos. Como ejemplos está la asignación de fondos al Ministerio de Educación, que es la Minedu, dentro del cual funciona Pronavec. También está la definición oficial de cuánto dinero le corresponde para ejecutar sus programas de becas. Luego está la ejecución. Esta fase donde se usa efectivamente lo que es el dinero del presupuesto previamente asignado, convirtiéndolo en bienes, servicios o transferencias para cumplir con los objetivos del Estado. ¿Y qué hace? Se convierte el presupuesto asignado en becas y apoyos educativos y realiza los siguientes pasos, que es comprometer, devengar, girar y pagar. En comprometer está lanzar las convocatorias, lo que es prometer un gasto a futuro. En devengar es reconocer oficialmente que hay una obligación de pago a universidades o proveedores. Girar es autorizar el pago y pagar es hacer la transferencia de dinero. Como ejemplos está el pago de pensiones, las matrículas a universidades, la entrega de estipendios, el dinero mensual a los becarios y los contratos con instituciones educativas. Luego está el control y la evaluación. En esta etapa se verifica y se evalúa que el dinero público haya sido bien usado conforme a las normas y los objetivos. También se mide si se tuvo el impacto esperado. ¿Qué se hace en esta fase? Se supervisa si las becas fueron entregadas correctamente y si los fondos públicos fueron bien utilizados. Aquí intervienen los organismos como la Contraloría General de la República, que fiscaliza el uso del dinero público, la Oficina del Control Interno del Minedu, que revisa internamente los procesos de Pronavec.
También se realiza una evaluación de impacto social que analiza si las becas realmente ayudaron a mejorar la vida de los beneficiarios o la calidad educativa. Como ejemplos, están los informes de beneficiarios atendidos, cuántas personas recibieron el apoyo, las auditorías, que son las revisiones contables o administrativas para detectar los errores o el mal uso o la corrupción. Luego, los reportes de transparencia que se publican en la página web de Pronavec mostrando cómo se usó realmente el dinero y qué resultados obtuvo. A continuación, le paso a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, podemos visualizar los asientos contables. Se está presentando un Excel donde nosotros podemos visualizar de una mejor manera, pero antes de empezar la explicación con los asientos, quería mencionar acerca del tratamiento tanto para el plan contable gubernamental y para el plan contable general empresarial. Si bien es cierto, se usan para diferentes tipos de entidades, en este caso el plan contable gubernamental viene para las municipalidades, estados, entre otros, a diferencia del plan contable general empresarial. El tratamiento de las cuentas es totalmente diferente al que conocemos normalmente del plan contable general empresarial. Es decir, mi activo ahora va a ser solo mi elemento 1, mi pasivo el elemento 2, mi patrimonio el elemento 3, ingresos 4, 5 gastos, 8 y 9 compromiso y orden. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver los asientos contables realizados para el caso de Pronavec. Antes de nosotros reconocer un gasto, ingreso u otros, debemos identificar los clasificadores. En este caso, para el asiento que vamos a realizar, estamos identificando el clasificador 2.5.21 transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro y la 2.521.13 universidades. En esta primera parte tenemos un compromiso, que es el inicio para iniciar las operaciones. El primer asiento que tenemos es por el compromiso del gasto pago de pensiones a universidades. En este caso voy a usar la cuenta 8301.0101 recursos ordinarios por el importe de 200.000 en el debe y la cuenta 840101 recursos ordinarios en el haber por el mismo importe, teniendo de esta manera un asiento cuadrado del debe y el haber. Luego, como segundo asiento, tenemos por el registro de convenios con universidades. Es decir, yo voy a reconocer una cuenta 9101.07 convenios aprobados contra una 910207 por convenios por ejecutar, de igual manera por el mismo importe de 200.000 y están cuadrando mis asientos. Luego tenemos el devengado. Para esta parte tenemos tres asientos. El primero es por el registro de pagos a universidades. Como había comentado anteriormente, mi elemento 5 es el gasto. En este caso yo voy a usar las 5502.010103 universidades contra mi cuenta por pagar 2103990901 otros, de igual manera por el mismo importe como serán en los siguientes asientos. El segundo asiento es por el devengado y ejecución presupuestaria del gasto. Es decir, yo voy a reconocer una 840101 recursos ordinarios contra una 860101 recursos ordinarios. Como tercer asiento tenemos por el registro de compromisos asumidos. Es decir, yo voy a reconocer una 910207 convenios por ejecutar contra una 910107 convenios aprobados. Luego tenemos la parte de pagado. En esa parte yo voy a reconocer mi cuenta por pagar 2103990901 otros contra un activo 1101030101 Tesoro Público por el mismo importe. En esta parte, que es más conocido como importe de debe y haber que cuadre, tengo 1.200.000 y 1.200.000. Quiere decir que mis asientos están cuadrados, de igual manera como se puede presentar. Para el siguiente asiento tenemos el pago a subvenciones. De igual manera presentamos un Excel para un mayor entendimiento y mayor visualización. De igual manera identificamos los clasificadores presupuestales. En este caso la 2.5.3, subvenciones a personas naturales, y la 2.531.11, estudiantes. De igual manera reconocemos el compromiso, es decir, la misma cuenta que usé anteriormente, el 830101, contra el 840101, por el importe de 100.000 tanto en el debe como en la haber. Luego, como segundo asiento por la carta de orden emitida al banco, reconozco una 910309, cartas de orden, contra una 910409, control de cartas de orden, por el mismo importe. Luego, en la parte de devengado, también reconozco tres asientos.
Como ya mencioné, de igual manera, la 55 son mis gastos, 55030101 estudiante. Contra mi cuenta por pagar, 21039909, por el importe de 100.000 tanto en el deben como en el haber. En el segundo asiento, reconozco el devengado y ejecución presupuestaria del gasto, la 84010101 contra 1860101 de recursos ordinarios. Como tercer asiento en el devengado, reconocemos el registro de las puertas de orden, la 9104.09 control de cartas de orden, contra la 910309 cartas de orden, de igual manera por el mismo importe. En la parte final vemos el pagado, es decir, voy a reconocer el registro por la transferencia de fondos para pago de subvenciones. Yo reconozco una 21039909 otros contra una 1101.0301 Tesoro Público. De igual manera como en el anterior registro que se realizaron, tanto mi debe como mi haber total están calzando, es decir, que tienen importes iguales de 600.000 nuevos soles. A continuación le doy pase a mi siguiente compañero. Buenas noches, a mí me toca el asiento contable de Pronavet, asistencia médica, porque ese asiento reflejamos el gasto, el compromiso que tenemos con los becados, ya que ellos también reciben asistencia médica totalmente gratuita, ya que es un beneficio ganado. Tenemos un compromiso, el asiento que empezamos, que es la 8301, que es presupuesto asignado, con una 8301.01, que son los recursos ordinarios, por 90.000 soles. Con la 8401, asignaciones comprometidas, también por el importe de 90.000 soles. Como glosa tenemos por el compromiso del gasto. También tenemos por convenios aprobados, que es la 9101.07 contra la 9102.07 convenios ejecutados por el registro de convenios con centros médicos. También hemos realizado el asiento del devengado, que es la cuenta del gasto, que es la 5202.03 bienes de asistencia social por 90.000 soles con la 2101.03 prestaciones de salud. Como glosa tenemos por el registro de pagos para asistencia médica de los estudiantes. También tenemos el asiento del devengado, que es la 8401.01 recursos ordinarios contra la 8601.01 recursos ordinarios por el mismo monto. Como glosa tenemos por el devengado ejecución del presupuesto. También tenemos la 9102.07 convenios por ejecutar contra la 9101.07 convenios aprobados por el registro de compromisos asumidos. Por último tenemos el asiento del pagado, que es la 2101.03 seguridad social contra la 1101.03 tesoro público por pagos de asistencia médica a los estudiantes. Siguiente, por favor. Tenemos acá el asiento contable por donaciones que hemos recibido por parte del MEF, ya que el MEF nos donó lo siguiente: materiales de oficina por 50.000 soles, computadoras por 80.000 soles y dinero en efectivo por 90.000 soles. Sus clasificadores presupuestales son los siguientes: 2.4.1 donaciones y transferencias, 2.4.13.1 a otras entidades de gobierno. Tenemos el asiento 1301 bienes y suministros de funcionamiento, para ser más específicos, 1301.0501 de oficinas por 50.000 soles contra la 440102 bienes, que también es por el mismo monto. Como glosa tenemos por el registro de donaciones de suministros de oficina. También tenemos el asiento por las computadoras, que es la 1503-0203 por 80.000 soles contra la 440102 bienes 80.000 soles también, por el registro de donaciones de computadoras. También tenemos por el registro de ejecución presupuestaria de donación en efectivo, que es un 8501, 8501-0401 por 90.000 soles, que es transferencias y donaciones, contra el 8201-0401 donaciones, también por el mismo monto. También tenemos por el registro de lo recaudado en efectivo, que es la 110101 caja, contra la 440101 en efectivo. También tenemos el último asiento, que es por el depósito en cuenta corriente del Banco de la Nación del dinero en efectivo, que usamos la 1101.0301 cuentas corrientes, para ser más específicos 1101.0301.05 donaciones, y tenemos la 110101 cajas por el mismo monto. Tenemos acá el asiento cuadrado, que nos da 400.000 y 400.000, entonces acá verifica que está cuadrado.
Gracias, le paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, profesor. A continuación vamos a presentar el asiento contable Pronavec, la planilla. En este caso vamos a identificar nuestros clasificadores, que tenemos el 2.1.1.11.1, personal administrativo, contra una 2.1.31.115, contribuciones a salud de contrato administrativo de servicio. ¿Podrías poner el Excel, por favor? Bueno, como en las cuentas del compromiso tenemos una 83010101, recursos ordinarios con un monto de 22.890, esto incluye el monto total de las remuneraciones, más el de salud, contra una 84010101, recursos ordinarios por el mismo monto de 22.890. También tenemos el siguiente asiento, que es por la carta emitida al banco, utilizando las cuentas 910309, cartas del orden, por el monto de 22.890, contra la 910409, cartas de contrato del orden, por 22.890 en el haber. En el devengado tenemos el asiento por el registro de planilla de remuneraciones. En este caso, los asientos, tenemos acá del gasto con una 51010101, personal administrativo nombrado, una 5103010101, contribuciones a salud, 2101010201, rentas de cuarta categoría vigente, una 2101030102, seguro de vida vigente. Tenemos el AUNP con 2101030201. Tenemos también la 2101030101, régimen de prestaciones de salud vigente, y la 220201 con remuneraciones para pagar. Tenemos el siguiente asiento, que es por el devengado y ejecución presupuestaria. En este asiento utilizamos las cuentas, la subdivisionaria 83010101, recursos ordinarios por 22.890 en el debe, contra el 86010101, recursos ordinarios por el mismo monto en el haber. En el pagado tenemos el asiento por el registro de la cuenta de orden. Como cuentas tenemos la 2101010201, la renta de cuarta categoría vigente, la 2101030102, seguro de vida vigente, 2101030201, SNP vigente, la 2101030102, los regímenes de prestaciones de salud vigente, 210201, remuneraciones a pagar, contra nuestro activo, que es la 1101030101, tesoro público, por un monto de 22.890. Como se puede ver, nos cuadran nuestros asientos, queriendo decir que la partida doble se cumple. Como conclusiones, podemos decir que el análisis del Programa Nacional de Becas de Crédito Educativo PRONAVEC demuestra que su estructura financiera y operativa se basa en principios de sostenibilidad, transparencia y eficacia. La dependencia de los recursos ordinarios del Tesoro Público garantiza una fuente estable de financiamiento, mientras que las fases del gasto público, desde la programación hasta la evaluación, aseguran una gestión rigurosa y alineada con las normativas fiscales. Además, los asientos contables evidencian una ejecución presupuestaria clara y ordenada, enfocada en el cumplimiento de los objetivos sociales del programa. En conjunto, PRONAVEC se consolida como un instrumento clave para ampliar el acceso a la educación superior y fomentar la equidad educativa en el Perú. Gracias.